Vamos ahora con Juan José Carvajales, que yo le agradezco muchísimo, día viernes, feriados, y nos ha atendido de todas maneras. Para aquellos que no lo han escuchado antes, Juan José Carvajales es abogado y politólogo, de la UBA, magíster en Derecho Universitario, con tesis en Desarrollo. En 2019 y 2020 se desempeñó como subsecretario de Hidrocarburos de la Nación, es coordinador del libro Manual de Empresas Públicas en Argentina 1946-2020 y se ha desempeñado también en empresas públicas del sector energético, tales como YPF, Enarsa, IEASA, Transener, Evisa y Camesa. Un tipo que sabe mucho de este tema. Juan José, buenas noches, gracias por atendernos, bienvenido. Buenas noches, Adrián. Muchas gracias por el llamado. Un saludo a la mesa y a toda la audiencia. Gracias, Juan José. Bueno, 2 semanitas agitadas, ¿no? Aunque en el trasfondo de los que están conociendo el tema desde el punto de vista técnico, yo creo que mirarían todo como quien mira una película hollywoodense cuando la realidad dista mucho de lo que se exponía en los medios de comunicación. ¿Cómo viviste esto? Porque digo, de alguna manera te involucraron en la renuncia del ministro Culfas, aparece en la página 14 el nombre de Juan José Carvajales. Sí, efectivamente. Bueno, no, eso es simplemente un reconocimiento que hace el exministro por nuestra participación en el equipo que diseñó y armó el Plan Gazar, junto con otros compañeros. Simplemente por eso, yo creo que ahí lo relevante del caso, bueno, por un lado en esa renuncia uno encuentra un montón de políticas públicas expuestas. Muchos amigos me decían, che, yo no sabía que el ministerio hacía tantas cosas, y bueno, y tal vez ahí haya cierto déficit comunicacional de cuando las cosas se hacen bien y funcionan, ¿no? Claro, claro. Y sin hacer un juicio de valor ni sobre la persona de quien lo lleva adelante, y después, bueno, cada uno puede tener su propia visión. Te digo, en cuanto a hechos de políticas que efectivamente que sirven, que funcionan y que avanzan, ahí en ese caso se hablaba de algunas energéticas, porque al principio la Secretaría de Energía dependía de ese ministerio. Y después hay en otras cuestiones como economía de conocimiento, que es algo relativamente nuevo, sí, o todo el trabajo que se está haciendo en minería, ¿no? Que también es novedoso. Juan José, ¿cuáles son los verdaderos, digo, si es que se puede conocer, ¿no?, los verdaderos problemas que existen en la puesta en marcha de esta gran iniciativa que es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner? ¿Existen estas internas las que tanto se hablan o hay otra cuestión, digamos, que uno por ahí no alcanza a poder ver? Déjame decir algo antes de hablar de los problemas, y es resaltar la significancia de la obra. Y lo voy a poner no en palabras mías, sino en palabras del juez, ¿no? El juez Rafeca, estamos hablando, sí, emitió una resolución hace 2 días, larga, extensa, nos quedamos con el título, pero hay un párrafo que me gustaría resaltar, no sobre la responsabilidad o si estaba bien hecho o no, si el tema de los caños, del espesor de la chapa, del grosor, sino un tema que subyace a todo esto, que es el de la obra en sí. Y leo las palabras del juezcito, dice: este tribunal ha actuado con máxima premura en pos de desentrañar los sucesos y arribar a una conclusión, puesto que tuve plena conciencia desde el primer momento de la enorme trascendencia del asunto, de la importancia estratégica que este gasoducto tiene desde el punto de vista energético y para la economía nacional. Estas son palabras del juez, y me parece importante resaltarlo, porque estamos hablando de una obra nodal para el sistema de transporte, para seguir evacuando más producción desde Vaca Muerta, producción que ya sabemos que existe, se ha desrisqueado la roca, la industria ha demostrado en diferentes épocas y diferentes compañías que se pueden desarrollar los recursos, convertirlos en reservas y ponerlos a disposición de la demanda. Todo eso está, con lo cual hay que seguir ampliando el sistema de transporte. No nos va a resolver los problemas de manera inmediata,
en términos de dejar de importar. Sí. No vamos a dejar de importar gas el año que viene en invierno, eso nos va a llevar más tiempo, pero cada molécula local que podamos poner en el sistema de transporte va a implicar, por un lado, más trabajo argentino, va a implicar desarrollo de la industria y va a implicar la sustitución de importación de esa molécula. O sea, así no lleguemos al autoabastecimiento en el cortísimo plazo. Todo lo que podamos hacer en pos de ello va a ser bienvenido y creo que esa es la relevancia de este gasoducto y de otras obras de transporte que también hay que seguir haciendo. ¿Qué volatilidad que existe en el mercado de las commodities a nivel internacional con lo que está pasando entre, bueno, digamos, por la invasión rusa al sector del Donbass y la intervención tan fuerte de la OTAN y de los Estados Unidos, más de 10.000 sanciones aplicadas a Rusia, cuando en realidad hoy por hoy Rusia y Estados Unidos están teniendo mayor rentabilidad en la venta de sus commodities energéticas que antes de la guerra, ¿no? Es algo bastante curioso, digo, pero una de las cosas que resolvería el tema del gasoducto, al tener mayor productividad en la cuenca neuquina, sería escaparnos un poco de esta volatilidad internacional, ¿no? Sí, por eso, de alguna manera permitiría desacoplarnos. Recordemos que la importación de gas en Argentina se hizo históricamente a valores de $4 el millón de BTU, 5, 6, de Bolivia estaba a 7, 8. El año pasado importamos a 8 y este año llegamos a importar a $40, después bajó a 30 y pico y las últimas compras que lleva adelante IASA están en 23, $24 y Camesa, que importa gasoil, también lo está haciendo en torno a los $30. Por momentos por encima, por momentos por debajo de GNL. Ahora, los futuros, si uno ve el mercado internacional a futuro de commodity, se está estancando alrededor de los $20, $25, es decir, va a haber un horizonte de niveles altos permanentes, ¿sí? De gas natural, con lo cual, efectivamente, todo lo que podamos hacer para independizarnos de esa importación va a ser provechoso para las cuentas públicas del país y obviamente va a ser más trabajo local, pero al mismo tiempo este escenario global presenta una oportunidad para Argentina, si podemos hacer las cosas de manera correcta y en el momento oportuno, porque nuestras reservas exceden la necesidad del mercado local, de la demanda local, al menos en gran parte del año, y pensar en proyectos de exportación, pensar en proyectos de mayor industrialización local, abastecer a los mercados regionales, ¿no? A los países vecinos, y en algún momento llegar al proyecto de liquefacción, ¿no? Para poder colocar esos excedentes en el mercado internacional a valores que hoy son muy convenientes. Creo que ahí hay un horizonte, una oportunidad para el país, de la mano también de la transición energética, ¿no? Que va a hacer que muchas potencias tengan que migrar del carbón y el petróleo al gas, y eso también es una buena noticia para Vaca Muerta. Bien, quería pedirte que nos cuentes sobre esta capacitación, que estás poniendo a consideración de tanto de periodistas como gente afín a medios de comunicación, freelancers, es decir, a todo aquel que quiera entender qué está pasando y cuál es la importancia del gas natural en la Argentina. Estoy leyendo el título de la capacitación, el plan Gas-AR, el gasoducto Néstor Kirchner y la importación de GNL en un contexto de transición energética y conflicto geopolítico. Contanos un poco, para aquellos que estén interesados, ¿no?, en participar en este workshop, cómo se gestó y, digamos, cuál es la idea, ¿no?, a partir de esta actividad. Ahí lo que intento hacer es juntar mis dos sombreros, llamémosle. Yo tengo una vocación docente muy marcada, soy docente universitario y a la vez, bueno, he sido funcionario y tengo esa participación en el sector público también, y como fuimos parte del equipo, como decíamos al principio, que elaboró el Plan Gas y su implementación posterior, hemos colaborado y a nivel docente explicamos estos contenidos en general, ¿no?, del sector del gas, desde Vaca Muerta hasta la importación de GNL,
y la transición energética, lo que hablamos recién. Sí. La idea fue ofrecer estos temas, pero de manera así digerible para el público, bueno, puede ser para los periodistas, que es lo que estamos lanzando ahora, y el público en general que intente comprender los vectores del sector hidrocarburífero y qué lógica existe detrás y cómo eso incide en nuestra vida cotidiana a nivel país, en las cuentas fiscales, en la industria y en los hogares, ¿no? Es una capacitación corta y insisto, didáctica, para poder bajar de manera, digamos, comprensible conceptos que son a menudo bastante técnicos y un poco crípticos, ¿no?, cuando uno quiere entenderlos.